Hola queridos estudiantes, esta semana ya nos toca la última semana con contenidos nuevos y de acuerdo al planificado cerramos en la semana anterior toda la parte de creatividad y inteligencia competitiva y esta semana vamos a trabajar un elemento clave y básico en el perfil de los administradores de empresa que es una habilidad para negociación. Entonces vamos a ver qué es la negociación, qué habilidades son necesarias, ¿no? La negociación como una habilidad, conocimientos y habilidades necesarios para negociar y algunos tipos de negociación. Lo primero que me gustaría comentar con ustedes es que cuando tratamos de negociación, estamos hablando de algo bastante importante, ya que es ámbitos, ¿no? En que se da la negociación. Todos los días estamos negociando, ¿no? Cuando hablamos en algún momento sobre la inteligencia competitiva y cómo tratamos las personas, el manejo emocional, el manejo de nuestras emociones, y el día a día con las personas, de alguna manera estamos también negociando, ¿no? Entonces negociamos en nivel gubernamental, negociamos en las empresas, que es nuestro enfoque, ¿no? Negociamos también en la casa porque tenemos que mantener algún acuerdo con nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestros hermanos, ¿no? De alguna manera vivimos en un ambiente o en ambientes de negociación, ¿no? En las organizaciones es bueno entender que la negociación es una muy poderosa herramienta, ¿no? Y que lo vamos a utilizar tanto con equipos internos como con proveedores, como clientes, ¿no? Entonces el ambiente o el ámbito, la verdad, de la negociación dentro de las organizaciones es bastante amplio. Todo el tiempo estamos negociando con clientes principalmente, visando lograr entonces un acuerdo bueno para todas las partes, de la misma manera con los proveedores y quizá también con las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Entonces, hablando de negociación, ¿no? Uh, necesitamos realmente ampliar, ¿no? Nuestras habilidades o nuestra destreza, ¿no? Nuestra capacidad de realizar diálogos y conversaciones en el sentido de llegar a un acuerdo, ¿no? Que sea muy bueno para todos, ¿no? Dentro de una organización y por eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y conociendo aún en el primer año de la graduación de Administración de Empresas, ¿no? La importancia de esta característica, de este elemento como un perfil de las habilidades gerenciales. Necesitamos negociar, obviamente, cuando tenemos un desacuerdo entre las partes, cuando hay una diferencia de opinión o un conflicto de intereses, ¿no? Y estos conflictos nacen por diferencias en creencias, en opiniones opuestas sobre determinadas cosas, sobre un problema de comunicación que se puede haber desarrollado o porque tenemos realmente intereses distintos en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces el conflicto puede ser algo malo dentro de la organización porque genera un mal ambiente, pero también puede ser un elemento de desarrollo. Podemos perfectamente aprovechar este contexto donde hay diferencias de opiniones para desarrollar nuevas competencias en todas las personas involucradas, ¿no? Entonces, um, tenemos que también tener claro que muchas veces pensamos que si estamos con todo en paz, si no hay conflictos aparentes, ya tenemos un buen ambiente de trabajo, lo que no es verdad. No, el hecho de que hayan personas, que existan personas con opiniones contrarias, no significa que tenemos un mal ambiente, significa que tenemos necesidad de ponernos de acuerdo en un determinado punto, ¿no? Los elementos claves en un proceso donde hay un conflicto y que posiblemente tendremos que actuar son tres, ¿ya? Primero las personas, entonces cómo las personas se ven afectadas, cuál es su perfil, cuál es su rol dentro del contexto, ¿no? Como qué susceptibilidades pueden estar heriéndose con ese nuevo conflicto, qué relaciones se, no, se convierten en un problema, ¿no? O qué relaciones se dañan en este nuevo conflicto, ¿no? Hay los estilos de conflicto, que también es un elemento que debemos identificar, ¿no? Si podemos evitar el conflicto, si podemos
criar un ambiente donde hay una concesión, si alguno va a renunciar, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto, qué estilo de conflicto es este en el cual debemos actuar? Y obviamente la causa raíz, que es el problema, ¿no? Si es originado de una diferencia de intereses, ¿no? Un conflicto de intereses, valores por veces distintos o un problema de mala negociación, comunicación, ¿no? Entonces, son tres elementos claves que tenemos que aprender a identificar dentro o cuando estamos en una relación conflictiva, ¿no? La negociación como una habilidad necesita entonces algunas cosas también que ya hemos revisado durante este ciclo académico, ¿no? Primero es un autoconocimiento muy relacionado a la inteligencia emocional. Importante resaltar eso, que muchas cosas que vamos a ver, muchos elementos importantes para una buena negociación están relacionados a esta competencia, ¿no? A esta habilidad de tener ahí una inteligencia emocional, o sea, de que sepamos identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones y también sepamos identificar la del otro, ¿no? Entonces, en parte o parte de este autoconocimiento, pero también tiene relación en compartir y conocer, ¿no? Las emociones y los sentimientos de los demás. La segunda habilidad sería una capacidad de identificar el conflicto, ¿no? De tal vez tener ahí una mirada apurada, una percepción del ambiente, del clima, entender qué decisiones pueden generar nuevos conflictos y así por delante, ¿no? Y la tercera habilidad sería, obviamente, que es la que nos interesa muchísimo, ¿no? Aprender a resolver el conflicto positivamente, sacando provecho, ¿no? No es que, como ya hemos comentado, no es que todo va a estar súper bien y que nadie más va a pelear, porque siempre van a haber diferencias de opiniones y eso es saludable siempre y cuando sepamos sacar algún provecho, ¿no? Entonces, en el libro, en el texto base, hay algunos conceptos importantes y ustedes también pueden buscar en internet y mismo en otros libros, ¿no? Un concepto para negociación. Y yo aquí aparté este que me pareció muy importante, que dice que la negociación es un proceso mediante el cual un grupo de entidades intenta llegar a un acuerdo mutuamente aceptable sobre alguna cuestión. Entonces aquí estamos hablando literalmente que es un momento de diálogo, de discusión, donde las personas con posiciones diferentes ponen en mesa sus puntos de vista para llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que es una relación dialógica entre dos o más personas, ¿no? Esas entidades que mencionamos todo, ¿ya? Sobre un determinado asunto para acercar posiciones, para llegar a posiciones, ¿no? Y tener un acuerdo que sea beneficioso para ambas las partes, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar partiendo del elemento dialógico, ¿no? Del momento de estar en una mesa y conversar. La conversación obviamente debe ser usada para evitar los conflictos, pero cuando no es posible evitarlos, tenemos que utilizar esta herramienta que es nuestro día a día, ¿no? La conversación, el diálogo, para llegar entonces a un acuerdo que sea bueno para todas las partes, ¿no? Cuando necesitamos negociar, como ya hablamos antes, ¿no? Pensando en el ámbito en que negociamos, hay algunos, no estamos hablando del gobierno, de la familia, de nuestros amigos y principalmente en nuestro caso de nuestro ambiente de trabajo por las empresas, ¿no? Y si estamos en las empresas, necesitamos realizar negociaciones con los clientes, con los proveedores, considerando crisis internas, ¿no? Cuando necesitamos cambiar algo en las organizaciones, hay que tener mucho diálogo, mucha conversación, acomodando, obviamente pensando en la finalidad de la organización, en el objetivo de la empresa, pero acomodando todas las necesidades y expectativas de las personas y, obviamente, lo que acabamos de ver, cuando hay un conflicto por tratar, ¿no? Para negociar es fundamental, entonces negociación no es una pelea, ¿ya? La negociación es un momento para llegar a un beneficio a todos, es algo que debemos hacer con que todos tengan un ganar, ¿no?
Entonces, para eso hay que haber una predisposición, no es mi sentimiento en relación a la otra persona, sino que es el interés de la organización acima de todo. Entonces, hay la necesidad de esta predisposición. El respeto al otro es fundamental. No es un enfrentamiento, no es, es una resolución, ¿no? Entonces, lo que comentamos también de algo que favorezca a todas las personas involucradas, ¿no? Y también ya lo comentamos, ¿no? Es abrir mano de mis intereses privados, particulares, individuales, por los intereses colectivos o de la misma organización, ¿ya? Entonces, no confundamos la negociación que muchas veces necesitamos tratar en los ambientes laborales porque las personas tienen problemas personales, digamos, trasladados al ambiente de trabajo, ¿ya? Con efectivamente haber un conflicto que afecta el proceso, por ejemplo, la opinión sobre la realización de un trabajo, de un proceso o sobre una toma de decisión, ¿ya? Entonces son elementos diferentes. En los dos casos necesitamos obviamente dialogar, ¿no? El diálogo es palabra clave, es una acción clave en la negociación, pero son realmente elementos diferentes, ¿no? Si no tenemos estos puntos claros, o sea, posiblemente las personas digan sí, 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 pero en las espaldas están tomando otras acciones, ¿no? Hay los incumplimientos de las opiniones, de los acuerdos tomados, ¿no? Posiblemente es semilla que se sembra de otros conflictos, ¿ya? Y también puede representar una barrera para nuevas negociaciones, ¿no? Para negociaciones futuras de otros o del mismo punto, del mismo problema. Aquí hay una actividad bastante interesante. Les voy a disponibilizar esta presentación para que luego ustedes puedan hacerlo así con tranquilidad. Me parece es súper importante. Entonces son 12 puntos que nos identifican, ¿no? ¿Cuál es nuestro perfil? De acuerdo a la autora, ¿no? A Ruth Arroyo, si tenemos 9 de estos dos elementos, estamos en un buen camino para sermos entonces buenos negociadores, ¿ya? Entonces, las primeras son preguntas que debemos hacernos, ¿no? Si yo me pongo en el lugar del otro, si soy paciente, si soy capaz de escuchar y observar para entender, si soy flexible y abierto a los cambios, si puedo ser creativo, si tengo iniciativa propia o me dejo llevar por la situación, si tengo alto control o autodominio, si soy persuasivo, si soy realista y razonable, si soy analítico, si soy ambicioso y perseverante y si tengo confianza en mí mismo, ¿no? Entonces son 12 preguntas que nos pueden dar una pista, un tips, ¿no? Una dica, si realmente tenemos perfil para estar o en dónde podemos mejorar, ¿no? Entonces la habilidad del negociador está relacionada a la comunicación, como ya hemos visto, ¿no? A la capacidad de toma de decisión, a la capacidad de visualizar, entonces de tener claro lo que está pasando para tomar la decisión con base en elementos concretos, ¿no? En tener una inteligencia emocional clara antes de todo y estable, es decir, si yo soy capaz de controlarme o de mantener mi centro, mi ¿no? Una dirección clara, si no pierdo la cabeza por cualquier cosa, ¿no? Si tengo creatividad, si tengo una actitud positiva, si soy resiliente, ¿no? Hemos conversado también sobre resiliencia. Y la resiliencia es esta capacidad de caer y levantarse a cada vez, ¿no? Si soy coherente con mi discurso y mi comportamiento y si puedo manejar y asumir determinados riesgos, ¿no? eh, adelante de todo lo que estamos haciendo. Algunas estrategias de negociación, ¿no? Que son líneas generales de la negociación, no son los detalles o las acciones propiamente dichas, ¿no? Algunas de esas estrategias son entonces perder, perder, ¿no? Sin partes beneficiadas. Otra es perder, ganar. Entonces una parte se sacrifica para que la otra eh, gane, ¿no? Y muchas veces eso está relacionado con una futura negociación. Es como que yo cedo algo ahora para ganar adelante.
¿no? Ganar-perder, que es el beneficio para uno a costo del otro, ¿no? Entonces, al revés sería, ¿no? Y ganar, que es lo que nosotros buscamos todo el tiempo, deberíamos buscar todo el tiempo, ¿no? Que es cuando compartimos, cuando logramos establecer acuerdos donde los beneficios son compartidos entre todos. Recuerdo nuevamente, ya una negociación no es un campo de batalla, ya no es un lugar donde vamos a pelear por intereses individuales. Aquí estamos en una negociación, siempre estamos pensando en un nivel más alto, en un bien común, ya, y algo que va a todas las personas. Las tácticas de negociación, entonces tengo las estrategias como una línea general. Cuando pienso en las tácticas ya voy para acciones más específicas, ¿no? Entonces tengo una táctica de desarrollo que es cuando quiero realmente desarrollar una conversación para llegar a un resultado, ¿no? Y tengo una táctica más peligrosa, diría yo, que es una táctica de presión y que tal de hacer presión, ejercer presión sobre el otro y que puede ser útil en algún momento, ¿no? Donde se busca confundir, intimidar, dejar la otra parte debilitada, ¿no? Intimidada, ¿no? Entonces se utilizan ahí elementos de ataque, de desgaste, de engaño, incluso ponemos la persona contra la pared dando un ultimátum, ¿no? Que nos dé, que tiene que ser en este momento la decisión, ¿no? Y aumentando las exigencias, ¿no? Es una táctica más agresiva, ¿no? Pero tal vez sea realmente aplicable en algún momento, ¿no? Algunos factores que podemos identificar cuando queremos utilizar la estrategia del ganar-ganar, ¿no? Entonces, tener varias alternativas. Entonces, cuando voy a una mesa de negociación, ya voy con varios puntos, ¿no? Y obviamente um, hago ahí una relación de lo que me es más benéfico hasta lo que no es tan benéfico, pero de alguna manera empezar una discusión con la otra parte, donde presentamos alternativas, nos ayuda a entender cómo piensa la otra parte, ¿no? Y ahí nos ayuda a planificar mejor las próximas etapas de esa negociación, ¿no? Entonces, otro factor o otro elemento clave, ¿no? Es tener una cláusula para volver a negociar, ¿no? Entonces, como si pudiéramos dar un paso y volver después a revisar puntos, ¿no? Ya negociados. Tenemos acuerdos de contingencia, entonces es como prever, ¿no? Si me pasa eso, entonces la otra parte me tiene que hacer determinada acción A, B o C, ¿no? Es como tratar con riesgos, ¿ya? Entonces, eso ayuda a flexibilizar, ¿no? Porque de alguna manera cuando yo pongo una condición, ¿no? Un acuerdo de contingencia, una condición, ¿ya? Yo también comprometo la otra parte, porque nadie quiere perder, obviamente, ¿no? A ejecutar el acordado y que tiene que ser bueno a todas las partes. Una cláusula prevendo posibles daños futuros, ¿no? Entonces está relacionado con el plan de contingencia o con ese acuerdo de contingencia. Es decir, si me pasa algo, entonces usted tiene que hacer tal cosa. Es como ir atando, ¿no? ¿Y por qué eso está relacionado a estos 5 factores? Por lo que ya comentamos también de dar flexibilidad a esta negociación. Es como que ambas partes asumen un propósito y algún nivel de riesgo, ¿no? Y buscar mejores acuerdos, mejorar los acuerdos ya realizados. Es como seguir intentando buscar espacio para mejorar para ambas las partes, ¿no? Las fases del proceso de negociación entonces son este momento de preparación en que yo voy a reunir datos, en que voy a buscar entender completamente el contexto, tener un panorama completo y es súper importante no ir a mesas de negociación sin entender todo el contexto, todos los elementos del conflicto. Ya es bastante natural que, por ejemplo, las personas que están involucradas de parte y parte tengan
un apego emocional a determinados elementos y eso tal vez sesgue la visión del negociador. Entonces, en este momento de preparación aquí no podemos tener un partido, aquí tenemos que tener claro el panorama para justamente poder elegir mejores acciones, ¿no? Estrategias y tácticas, ¿no? El momento de confrontación es donde yo voy a establecer o presentar, mejor diciendo, todas las informaciones o las informaciones que me interesa presentar en ese momento. Aceptación del marco común sería como yo tomando conciencia entonces de todos los aspectos de todas las partes, ¿no? Y entender un camino común entre las dos partes. El intercambio es cuando yo hago, ¿no? Entonces uh, pongo mis condiciones, recibo las condiciones de la otra parte e intento entonces buscar un punto común para ejecutar el cierre, ¿no? Entonces, estar en una negociación exige bastante equilibrio, ¿ya? Pero también exige elementos concretos, ¿no? No es solo que sea una persona que hable muy bien, que converse, que tenga la capacidad de comprender, etcétera, estos elementos softs, ¿no? Esas soft skills que hemos ya revisado cuando estudiamos las competencias, las habilidades gerenciales, ¿no? Pero también elementos técnicos claros, ¿no? Cómo funcionan los procesos, qué datos tenemos, qué ha pasado con situaciones similares y todo más, ¿ya? Entonces, esto es un contenido que es complementar a lo que estamos estudiando, al texto guía y también al texto base, perdón, y a la guía didáctica. Y es importante que ustedes obviamente dediquen ahí un tiempo para esta lectura. Les dejo con un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente semana.